Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 10, versículo 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía, los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al versículo 26, en una versión que se conoce como Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional es una paráfrasis, es decir, habla en un lenguaje más sencillo y menos técnico. Esa es la Nueva Versión Internacional. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy sábado 21 de agosto del año 2021 bajo la sombra del Omnipotente. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya vimos a Jesús en este capítulo 17 orando por sus discípulos, por él mismo, y ahora se detiene a orar por los suyos, por sus discípulos. Esta oración que hace de aquí en adelante hasta el versículo 19, desde el versículo 6, usted que está tomando nota allí, el capítulo 17, versículo 1 al 5, Jesús ora por él, del versículo 6, del capítulo 17, versículo 6, hasta el versículo 19, es la oración que Jesús hace por sus discípulos, no por nosotros, por sus discípulos, es decir, por su equipo de trabajo, por los que tiene ahí. Y del versículo 20 hasta el final del capítulo, ahora sí ora por usted y por mí, es decir, por la iglesia, sin querer decir que toda la oración del capítulo 17 de Juan no nos involucre a nosotros, sino que hago esa claridad. Bien, entonces Jesús ora por sus discípulos. Y permítame leerle aquí en Reina Valera esa porción que tiene que ver con la oración que Jesús hace por sus discípulos, por los de él, por los que son suyos. Dice: he manifestado tu nombre, voy a leer en Reina Valera 60. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 al 19, como bien acabo de explicar, es la oración que Jesús enfoca en el capítulo 17, ya no por él, sino ahora por sus discípulos, por su equipo de trabajo, por los que están compartiendo con él durante esos 3 años, por los que él va a dejar aquí en la tierra después que él parta a la presencia del Padre nuevamente, porque él dijo, vengo del Padre y a mi Padre volveré. Bien, así que continuamos hoy considerando la oración de Jesús, aquí en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, como bien lo dije hace un momento, y decíamos en nuestro estudio anterior que es maravilloso poder escuchar esta oración de parte de Jesús y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablándole al Padre en cuanto, como en este caso, de sus discípulos, pero también hablándole al Padre de usted y de mí. Oiga, qué chévere, qué bonito que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, esté a la diestra del Padre, hablando al Padre de usted, de mí, de todos los que son suyos. Aunque en este caso, como bien hemos explicado, literal, el texto está hablando de sus 12 o de sus 11, porque ya Judas a estas alturas ya lo ha traicionado, de sus 11 que quedan con él. Ora por ellos, por ese grupito. Y sin embargo, pues más adelante debemos saber que también ora por nosotros. Sin embargo, no quiere decir que toda la extensión del evangelio, del libro, del capítulo 17 del Evangelio de Juan, no tenga que ver con usted y conmigo. Hago esa claridad. Así que, mire qué bonito, qué maravilloso poder entender, poder escuchar esta oración y saber que esa oración es la que está haciendo el Señor Jesucristo por usted, por mí, contándole nuestras necesidades. Y mire lo que pide. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Y el Señor está ahí constantemente las 24/7 orando por usted y por mí. Eso es maravilloso saberlo y entenderlo. Ahora el versículo 6 comienza diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fijémonos aquí en un detalle. En el versículo 2 encontramos la expresión a todos los que le diste. Aquí en este versículo 6 hemos leído a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Luego en el versículo 9 leemos por los que me diste. Oiga la expresión. En el versículo 11 encontramos las palabras a los que me has dado. Y en el versículo 12 leemos a los que me diste. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Muy en cuenta cómo en estos versículos siempre está haciendo el Señor esta expresión al Padre acerca de los que el Señor le ha dado. Repitamos, en el versículo 2 encontramos la expresión a todos los que me diste. Si quieres, subráyelo allá en su Biblia. Aquí en el versículo 6 hemos leído a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. En el versículo 9 leemos por los que me diste. En el versículo 11 encontramos las palabras a los que me has dado. Y en el versículo 12 leemos a los que me diste. ¿Sí nota? El versículo 2, el versículo 6, que es el que estamos leyendo, el versículo 9, el versículo 11 y el versículo 12 dedica espacio para dirigirse al Padre, el Señor, acerca de los que el Señor les ha dado. Aquí vemos la relación íntima que definitivamente hay entre nuestro Señor Jesucristo y los que son suyos. Ellos pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. Mire la expresión, a todos los que me diste, a los hombres que del mundo me diste,
tuyos eran y me los diste, por los que me diste, a los que me has dado y a los que me diste. ¿Sí nota? Entonces ahí se refleja esa relación tan íntima que hay entre el Padre y los que son suyos, entre el Padre y su Hijo, pero entre el Padre y los que son suyos. Por eso el Señor, cuando enseña a orar la oración modelo, dice, cuando vayan a orar ustedes, diríjanse a Dios como Padre. No dijo, Diosito mío, no, cuando se dirijan al Padre, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Pero hacemos de nuevo la claridad, que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creados por Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. La escritura es clara en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a los que creyeron, a los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces todo el mundo alega ser hijo de Dios. Todo el mundo dice, nosotros somos hijos de Dios porque tenemos un Padre amoroso. Bueno, y si quieres verlo desde esa orilla, entonces ¿por qué no le obedeces al Padre? ¿Por qué lo deshonras tanto? Si tú alegas que eres hijo de Dios, simplemente porque lo alegas, entonces ¿por qué no honras al Padre? Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces deberíamos pensar en eso. Ay, es que la virgencita no sé quién, la virgencita si te cuándo. Si la adoras tanto, entonces ¿por qué no vives conforme al modelo que fue ella? Eso es lo que yo a veces me pregunto. Entonces mire que la claridad es que el Señor está hablando que los que Jesús tiene, el Padre los ha tenido y se los ha dado a Jesucristo. Es decir, hablando de una relación estrecha entre el Padre y el Hijo y los que son del Padre, ahora son del Hijo. Dice, todos los que me diste, versículo 2, el versículo 6, a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste. Y recuerde, aquí está hablando del grupito de trabajo, del equipo de trabajo de Jesús. Dice, por los que me diste. Sin embargo, esto también lo incluye a usted y me incluye a mí, aunque textualmente en el capítulo 17 de Juan no esté hablando de usted ni de mí, pero lo involucra. De alguna manera, implícitamente, tiene que ver con usted y conmigo. Hago esa claridad de nuevo. Versículo 9 dice, por los que me diste. Versículo 11, encontramos las palabras a los que me has dado. Y en el versículo 12, a los que me diste. Entonces, si usted quiere, subraye esas expresiones allá en esos versículos. Versículo 2, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 12. Esa expresión, los que me diste. Y de nuevo, vemos claramente la relación íntima que hay entre nuestro Señor Jesucristo y los que son suyos. Ellos le pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No alcanzamos aquí a entender el profundo significado de esta relación. No la entendemos, pero sí podemos dar gracias a Dios por ella. Aunque no entendamos esa relación que haya entre el Padre y los que son suyos, sin embargo, pues damos gracias a Dios definitivamente porque hay esa relación, porque existe. Así que invitar a otros, debemos más bien entender que somos hijos de Dios y siendo hijos de Dios, pues nos alegramos. Pero a la vez también no solamente nos alegramos, sino que también qué bueno compartir esta alegría con otros. Yo no sé si a usted le haya pasado, a mí me pasa, que cuando uno tiene un logro, que cuando uno obtiene algo que le llena de alegría, uno quiere compartir esa alegría con todo el mundo. Uno quisiera que todo el mundo supiera que está alegre. Uno quisiera gritarle a todo el mundo, estoy alegre por esta situación. Oiga, si realmente nos reconocemos que somos hijos de Dios, que hay una relación íntima y estrecha con el Padre, que nuestro Padre está intercediendo por usted y por mí cada día, que el Señor dice que somos de Él, entonces eso debería producir alegría en nosotros, pero esa alegría debería ser transmitida a otros. Así como cuando, por ejemplo, usted compra una casa. Cuando usted compra una casa, usted se lo cuenta a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando compramos nuestra vivienda. Eso yo le contaba a todo el mundo. Compré apartamento, a todo el mundo le divulgaba porque quería compartir esa alegría con otros. Entonces mire qué tremendo que ahora que tenemos a Cristo, entonces ¿por qué? Como que nos callamos, como que nos da pena hablar de Cristo, siendo que eso debería producir una alegría porque tenemos una relación de intimidad, nada más y nada menos, no es con cualquiera, no es con cualquier personaje,
Es nada más y nada menos que con el creador de los cielos y de la tierra, el dueño, no el propietario, porque una cosa es propietario y otra cosa es dueño, el dueño absoluto de todo lo que existe. Inmediatamente nos mete en una relación con él, y esto no debería producirnos alegría. Pero más que alegrarnos y decir qué felicidad, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, esto debería ser divulgado. Esto debería producirnos el ímpetu de salir a las calles, de contarle a todo el mundo: tengo un Cristo que me ama, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre amoroso que me cuida, que todos los días intercede por mí, que todos los días le dice al Padre: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que me lo guardes del mal. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ojalá esa alegría nos impulse a contársela a otro. Así como cuando usted compra un vehículo y usted quiere que todo el mundo se lo vea y le cuenta a todo el mundo. Cuando usted compra un reloj, está estrenando reloj, usted a cada rato estira el brazo y mira la hora para que, como buscando que otros también vean porque está alegre. Usted quiere compartir. Cuando nace un bebé, yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, era una alegría que yo le contaba a todo el mundo: soy papá. Y más cuando nace el primero, que empieza uno ya a coger el rótulo de padre, eso uno quiere contarle a todo el mundo. Entonces imagínense en eso. Entonces son alegrías extremas que llegan a nuestras vidas, que uno quiere compartirlas. Y vuelvo a la reflexión: si ahora sabemos, somos conscientes que hemos nacido de nuevo y tenemos un Padre amoroso que nos ama, entonces ¿por qué nos da tanta vergüenza hablar de Cristo? Y lo peor aún, porque a veces lo dejamos en vergüenza. Tremendo eso. Dios nos ayude en esa área, que Dios nos ayude, que si verdaderamente hay gozo y alegría en nuestro corazón, oiga, esto no nos pare de hablarle a todo el mundo, que nos volvamos cotorras en el buen sentido de la palabra, hablándole, contándole a todo el mundo que estamos alegres porque tenemos una relación íntima, nada más y nada menos que con el dueño, el creador de todas las cosas. Dije que una cosa es dueño y otra cosa es propietario. El dueño es dueño porque lo que tiene nadie se lo ha dado. El dueño es dueño porque lo que tiene no tiene que rendirle cuentas a nadie, es dueño, es soberano sobre todo. Pero el propietario es administrador. El propietario sí es porque alguien se lo ha dado, y el propietario es propietario porque tiene que rendir cuentas. Esa es la diferencia entre dueño y propietario. Bien, versículo 7 dice de la siguiente manera: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así que el Señor les había transmitido las palabras del Padre. ¿A quiénes? A su equipo de trabajo. Aquí está hablando de los 12, no lo recuérdenlo, póngase en contexto. Está hablando de ellos, de ese grupito de discípulos que anduvieron con Jesús por 3 años. Está hablando de ellos y les dice: ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos, ¿quiénes ellos? Ese grupito de trabajo. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, ¿qué fue lo que les dio el Señor? El Señor les dio las palabras del Padre, no les dio ninguna propiedad. A mí me llama la atención esto, que lo que dice Jesús, recordémoslo, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Sí nota esa expresión? Jesús no les dio carros, casas, yates, aviones a sus discípulos. ¿Qué les dio a sus discípulos? No les dio ninguna propiedad, no les dio dinero, no les dio bienes materiales, no les dio tierras. ¿Qué les dio? Les dio las palabras que recibió del Padre. Las palabras que Jesús recibe del Padre se las entrega a sus discípulos. Y lo interesante es que ellos han creído, como dice Jesús: ahora han creído, aunque a veces no entendían y tal vez ni comprenderían el propósito de esas palabras, ni su muerte, ni su resurrección. Recuerden que Jesús varias veces les dice a ellos
Les dice, yo vengo del Padre, voy al Padre y me entregarán en manos de pecadores, al tercer día tendré que morir, pero al tercer día resucitaré. O sea, todo lo que venía del Padre, Jesús se lo entrega a ellos, pero no les está entregando ni cosas materiales, no les está entregando tierras, no les está entregando cuentas bancarias. Mira, ahí tiene para quienes buscan a Cristo por cosas materiales. Pues hermano, ahí se la dejo, vea. El Señor no le entregó a sus discípulos nada, ni tierra, ni bienes, ni nada. Les entregó las palabras que del Padre había recibido. Dice, ahora, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y ellos qué? Ellos las rechazaron, no. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tremendo parte. El Señor les había transmitido las palabras del Padre. No fue otras cosas más que les dio el Señor. ¿Sí nota? Inclusive el Señor por ahí cuando vino alguien y le dijo, Señor, te seguiré para las que sea contigo. El Señor mismo le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Con razón, por allá más adelante, el mismo Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta expresión de Pedro significa, da por sentado lo que está diciendo Jesús aquí en su oración. He recibido de ti las palabras, Padre, y las palabras que me has dado, se las he entregado a ellos, ellos las recibieron, han conocido que verdaderamente procedo de ti y ahora han creído que tú me enviaste. ¡Qué tremenda qué certeza! ¿Ah? ¿Qué anhelamos recibir del Señor? Es la pregunta en esta mañana. ¿Qué anhelamos recibir del Señor? Uno cuando llega al Señor, al Evangelio, uno inmediatamente cree que ahora todo le va a fluir, que va a tener carros, casas, yates, aviones, plata, cuentas bancarias, y que ahora todo va a fluir. Pero cuando no llega nada de eso, nos decepcionamos de Jesús. Cuando no llega nada de lo terrenal ni lo material, nos desanimamos y ya no le buscamos con tanta intensidad. Entonces aquí estos versículos 7 y 8, mi querido, subráyelos en su Biblia, para que cambie las motivaciones por las cuales seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús, ojalá usted pueda decir, yo sigo a Jesús no por lo que me da, sigo a Jesús por quien es Él. Aquí el mismo Señor Jesucristo está dando esa parte. Versículos 7 y 8 dice, ahora han conocido. ¿Se acuerda que él en el versículo 3 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? Y ahora Jesús está diciendo en su oración por los discípulos, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Sí nota? Y ellos las recibieron y han conocido nuevamente, verdaderamente, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí nota? Aquí Jesús está diciéndole al Padre, por los discípulos, que ellos han creído, que realmente ahora ellos sí la tienen clara, que aunque el Señor no les dio nada, que es más, mire que el Señor Jesucristo no hizo ningún milagro a favor de ni siquiera de sus discípulos. El Señor Jesucristo no lo vemos en la Biblia haciendo milagros a favor de Pedro o inclusive a favor de Juan o de Mateo o de Jacobo. No vemos al Señor Jesucristo haciendo milagros a favor de ellos. Ni un milagrito para ellos. ¿Se imagina cómo estarían ellos? Viendo cómo el Señor hacía milagros, sanidades a todo el mundo y a ellos no les botaba nada, ni una esquirlita de nada. ¿Sí ven? ¿Qué fue lo que el Señor les dio a ellos? Las palabras que venían del Padre. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y ellos las recibieron. Y ahora sí verdaderamente han conocido que yo vengo de ti. Ahora sí han creído que tú me enviaste. ¡Qué tremendo eso! Ojalá el Señor pueda hablar eso de usted y de mí cuando está delante del Padre. Ojalá el Señor pueda decir, ahora sí, fulanito de tal, ese fulanito, esa fulanita, me cree, me ha creído a las palabras. No le he dado nada, no le he dado ni siquiera salud, no le he dado un carro, no le he dado trabajo, no le he dado nada material, no le he dado dinero, pero ha creído en mí. Ojalá el Señor Jesucristo, cuando esté orando frente al Padre, pueda dar ese parte de usted y de mí. Ojalá
Ojalá que el Señor Jesucristo no esté diciendo ahí ante el Padre, Padre, miren no me busca sino solamente para que le dé, no hace más sino pedirme para que le dé. Bueno, déle esa casa y para que deje de cansar tanto. Y a veces el Señor nos da las bendiciones porque a veces nos volvemos como aburridores. Perdóneme la expresión. Pero mire, aquí yo veo en este versículo 7 y versículo 8 de Juan 17, el Señor orando por sus discípulos, que definitivamente ellos creyeron fue a las palabras de Jesús. El Señor no les dio nada más, les dio el mensaje que venía de parte del Padre y se lo entregó a los discípulos y ellos lo recibieron. El Señor aquí no les entregó nada más. Qué bueno. Ojalá usted y yo podamos seguir al Señor por quien Él es y no por lo que da. Tristemente, hoy el Evangelio no es cristocéntrico. Hoy el Evangelio es cristianocéntrico. Hoy el Evangelio es más antropológico. Hoy en día el Evangelio es en el centro, no es Cristo. Hoy en día el Evangelio, el centro es el hombre. ¿Qué me va a dar el Señor? Venga que el milagrito, jornada de sanidades, culto de oración, culto de milagros, culto de sanidades, culto, jornadas de no sé qué. Hermano, yo no comparto eso, man. ¿Cómo sí que tenemos que limitar al Señor a una hora específica y en un lugar específico para que Él haga milagros? Culto de milagros, vengan, 6 de la tarde tal día. Tenemos que rotular al Espíritu Santo, al Señor, para que a esa hora intervenga. Eso como que patina conmigo. Sin embargo, yo respeto lo demás, cada uno crea como quiera. Pero sin embargo, yo veo en el texto claramente que los discípulos de Jesús no están siguiendo a Jesús por lo que les va a dar, sino más bien por quién es Él. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí nota? Aunque no comprendieran el propósito. Tal vez los discípulos todavía patinaban con las palabras que habían recibido del Padre. Tal vez todavía no comprendían nada que era lo que el Señor les estaba queriendo decir cuando dijo, seré entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaré. Tal vez ellos no entendían nada de eso. Pero Jesús sí vemos aquí con claridad que testifica de ellos, delante del Padre. Testifica de sus discípulos que habían creído en Él y que Él había procedido del Padre y que Él iba o había salido mejor del Padre. Qué nota, qué tremendo lo que vemos aquí, lo que encontramos aquí. Vemos aquí, dice que Él testifica al Padre. Él testifica al Padre que ellos han creído que Él procedía del Padre, que Él había salido del Padre y que al Padre iba. ¡Qué bueno! Qué bueno que estos, aunque todavía tal vez no comprendían muchas cosas, tal vez todavía estaban llenos de temores, tal vez todavía estaban llenos de miedos, pero lo que el parte que está diciendo el Señor Jesucristo aquí acerca de ellos ante el Padre, porque recuerde, aquí está orando el Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos, no por usted y por mí todavía, aunque no quiere decir que no tenga que ver con usted y conmigo, lo repito. ¿Sí me hago entender? Pero aquí literal está orando por ellos. Claro que lo involucra a usted, claro que también me involucra a mí, pero en el texto, en el textual, aquí está orando por los suyos, y está diciendo, miren Señor, ese Pedro, a pesar de que es tosco, a pesar de que es mal hablado, a pesar de que es impulsivo, él ha creído en mí, ha recibido mis palabras, las palabras que tú me diste, y las ha recibido, y ha creído que tú me enviaste, y ha creído en mí. Qué tremendo eso. Y repito, ojalá que el Señor pueda dar ese testimonio delante del Padre de usted y de mí. Sí, Señor, miran a este. Sí, Señor, mira a esta. Ese me sigue, a pesar de que no le doy nada, a pesar de que no lo sano, a pesar de que no le doy nada de lo que quiere, a pesar de que me sirve y todo, y no le doy nada. Sin embargo, míralo, Señor, cómo es de fiel. Míralo, Señor, cómo me sigue. Míralo, Señor, cómo sigue llorando. Míralo, Señor, cómo se sigue conectando bajo la sombra del Omnipotente. Míralo, Señor. A pesar de que no le contesto las oraciones que me hace. Ojalá que nuestro Señor Jesucristo esté intercediendo ante el Padre y testificando de usted con esas palabras. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí cabe destacar que Jesucristo no ora por el mundo hoy en día. Note lo que dice,
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Versículo 9. ¿Sí nota? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que el ministerio de intercesión de Jesús se realiza es a favor de los suyos, de los que están en el mundo. El ministerio de Jesús, de intercesión de Jesús, no es orar por el mundo, ¿cómo la ve? Jesús no está orando por el mundo. Jesús está orando por los que son suyos. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué tremendo! Ahí vuelvo y le leo el versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que su ministerio, ese ministerio de intercesión del Señor, es orar no por el mundo, sino orar por los que son suyos. Él no ora por el mundo. ¿Por qué no ora por el mundo? Ay, ese Jesús como tan indiferente. ¿Sabe por qué Jesús no ora por el mundo? Porque Jesús ya murió por el mundo. ¿Qué más puede hacer el Señor por el mundo? Ya murió en la cruz por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy Jesús no está intercediendo ante el Padre por el mundo. Sí, Él debe estar orando allá por Afganistán. Sí, Él debe estar orando allá por el Medio Oriente. No, Jesús no está orando por el mundo. No, porque Jesús ya murió por el mundo. Ya no puede hacer nada más. Entonces, Él ha enviado al Espíritu Santo al mundo. Como Él dijo, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que Cristo está haciendo por medio del Espíritu Santo en el mundo. ¿Sí nota? Y si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué? Y entonces ¿por qué Dios permite? Y la gente, y si Dios existe, entonces ¿por qué permite tanta maldad? Hermano querido, Dios existe y ya hizo lo que tenía que hacer por el mundo. Ya no hace nada más. Ahora intercedes por los suyos, porque estamos en este mundo y Él intercede por los suyos, no está intercediendo por el mundo. Mire qué interesante esto. ¿Sí nota? Ha enviado al Espíritu Santo. Ahora, somos usted y yo, mi querido, somos usted y yo, mi querida iglesia, los responsables de orar por el mundo. ¿Sí nota? Jesús antes de partir, y Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y el Señor dijo, chino, yo no sé. Vigilen, oren, vigilen y oren. Vigilen qué está sucediendo en su mundo, qué está sucediendo, denle lectura a lo que está pasando en su mundo y pónganse a orar. ¿Para qué? ¿Para arreglar el mundo? No, oren por ustedes mismos, mis queridos. Oren por ustedes mismos para que su fe no mengüe. ¿Sí nota qué interesante? Avancemos, versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, por lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El propósito total de nuestra salvación definitivamente es traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos creados para la alabanza de su gloria. Sin embargo, Él ora por sus discípulos en dos asuntos importantes aquí, si usted lo notó. Lo primero que Él ora es que sus discípulos sean guardados. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Hace la claridad del Señor en su oración diciendo, todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces mire para qué somos diseñados. Para la gloria del Padre. Y dice, y ya no estoy en el mundo, hace la claridad de Jesús, ya no estoy en el mundo, mas estos. ¿Cuáles estos? En ese momento los que están, sus discípulos, los que quedan, pero también está hablando de nosotros. Pero aquí está orando por ellos. Dice, ya no oro por estos que están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, ya voy a ti, pero Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Guárdalos en tu nombre.
guárdalos. Entonces lo primero que el Señor está pidiendo es que los guarde. Según Juan 15, dice, porque ellos están en el mundo, y hace la claridad del Señor. Dice en el texto, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ahora el Señor Jesucristo está pidiendo al Padre que los guarde, que estos están en el mundo, pero que el Señor los guarde. ¿Por qué pide eso, que los guarde? Pues en Juan 15, 18, el Señor había hecho una advertencia. Él dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Se acuerda que el Señor dijo que las palabras que él había recibido del Padre se las entregó a ellos? Entonces el Señor les está diciendo allá en el capítulo 15, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si ve, el Señor está aquí hablando, orando por sus discípulos, porque Él se va al Padre. Dice, yo voy al Padre, yo me voy allá a tu presencia, pero estos se quedan aquí en este mundo. Este mundo que está gobernado espiritualmente por el mismo príncipe de la potestad del aire. Este sistema espiritual del mundo que definitivamente está regido por el maligno. Y más adelante lo vamos a ver. Así que Jesús ora que sus discípulos sean guardados, porque están en medio de un mundo que espiritualmente es enemigo de Cristo. Por eso cuando usted y yo, lo he dicho varias veces, cuando usted y yo llegamos a Cristo, inmediatamente estamos pisando terreno enemigo. Usted todos los días está pisando terreno enemigo en el plano espiritual. En el plano espiritual. Entonces aquellos que dicen, piso la tierra porque esto que el Señor me dio, todo lo que pise la planta de mi pie es mío. Hermano, no sea tan iluso, man. Porque aquí está hablando, hermano querido, que estamos en un mundo donde definitivamente nos ha declarado la guerra. O mejor, usted se la declaró al diablo inmediatamente, tan pronto se hizo cristiano. Entonces mire que todo lo que nos está sucediendo, problemas, enfermedades, luchas, dificultades, todo lo que nos viene, mi querido, no es gratis, no es de gratis. El mismo Señor Jesucristo en el capítulo 16 lo acabamos de leer, lo acabamos de terminar, donde Él termina su capítulo diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. ¿Sí nota? Y está hablando de todo este sistema espiritual del mundo que está gobernado por Satanás. Sin embargo, el mismo Señor hace la claridad, está en el mundo. Yo me voy al Padre, pero guárdalos. Guárdalos de todo este sistema. Guárdalos. Lo primero que te pido, Señor, es que los guardes. Es lo primero que pide. Y lo segundo que pide el Señor aquí es que sus discípulos sean uno. Dice, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Guárdalos. Para que sean uno, así como nosotros. Entonces lo primero que pide el Señor es que los guarde, que sean guardados sus discípulos de este sistema del mundo, pero ahora está pidiendo que sean uno. Ahora que sean uno. ¿Por qué? Jesús les había hecho una advertencia a ellos, justamente cuando salieron del aposento alto, que nos lo relata no Juan, sino nos lo cuenta el otro evangelista llamado Mateo, que también anduvo con Jesús, testigo de primera mano. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 26, versículo 31. Mateo 26 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, oigan esto, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sí nota? Ya estaba escrito eso por allá en Zacarías, creo que es el capítulo 13. Ya estaba escrito que tan pronto Jesucristo fuera retenido para ser entregado, inmediatamente los discípulos saldrían despavoridos. Entonces lo que el Señor empieza a orar ahora es que sean uno, que sean uno. Oró por la unidad de sus discípulos. Oró al Padre que los suyos fueran uno. Dice, así como nosotros, es decir, como el Padre y el Hijo son uno.
ahora el Señor ora por ellos para que también sean uno, que tengan un mismo sentir, una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Jesucristo. Es lo que está orando Jesucristo ahora por estos, que cuando Él fuera entregado, estos no se fueran a dispersar. De hecho, los encontramos tan pronto Jesucristo es entregado a la muerte, los vemos como si se dispersaron, pero el Señor tiene que volverlos a reunir después de la resurrección. Ahora en el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí nota? Ahora el Señor Jesucristo está orando que cuando Él estaba con ellos, Él los guardaba en el nombre del Padre. Jesús les dijo, los que me diste. Los que me diste. Hay ciertos temas que para nosotros a veces son incomprensibles, o a veces los encontramos como contradictorios, o a veces no los comprendemos muy bien, o a veces se nos vuelven paradójicos. Hay ciertos temas que encontramos en las Escrituras que a veces no los entendemos ni los comprendemos muy bien, y entre ellos cabe mencionar la elección realizada aquí por Dios y el libre albedrío a la vez de estos discípulos. Jesús está diciendo los que me diste, y eso involucra al mismo Judas. Es decir, el Señor le entregó a Judas también, se lo dio para que hiciera parte de su equipo de trabajo. Y ya lo hemos mencionado en otros momentos, que estos que el Señor le entregó posiblemente no eran los mejores, la mejor cátedra de las escuelas rabínicas para llevar a cabo una misión espiritual en la tierra con Jesús. No, fueron posiblemente 12 hombres comunes y corrientes, con errores, con falencias, con horrores, con situaciones de ese tipo. Imagínense, por ejemplo, Pedro entraba armado a la iglesia. Pedro era uno de los que iba a culto con el arma en el cinto. Entonces, cosas de ese tipo, encontramos en ellos falencias, encontramos en ellos dificultades. Es decir, el Señor, oigan esto, el Señor se los entrega al Padre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. A los que me diste. Por eso digo que hay cosas que no se pueden comprender. ¿Cómo sí que el Señor le entrega a Jesús un equipo de trabajo que ante los ojos humanos podríamos decir estos son los menos calificados? Estos son los menos aptos para llevar a cabo la obra que Jesús va a desarrollar aquí en la tierra. Y eso tiene que ver también con usted y conmigo. Porque a veces decimos, pero ¿por qué a ese? O a veces nosotros nos damos mala vida pensando que nosotros no somos dignos para servirle al Señor, que nosotros somos los menos calificados, que nosotros no podemos, y son las mentiras que el diablo le ha metido a la iglesia, y por eso tiene la iglesia sentada en las butacas. Usted no sirve, eso no es para usted no es digno de eso es para otro. Qué mentira tan tremenda como padre de mentira que le ha metido Satanás a la iglesia. Y el 99.9% de nuestras comunidades están en las butacas. Los ministerios están ahí sentados porque se han dejado creer las mentiras del diablo, que son indignos, que no pueden, que eso no es para ellos. Qué tremendo eso. El Señor Jesucristo, veo aquí en ese libre albedrío cómo entrega a unos hombres al Padre, al Hijo, se los entrega. El mismo Señor dice, cuando estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, mire, a los que me diste, la expresión aquí, a los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y en otro momento dice, tuyos eran y me los diste. Pero si nota, el Señor no le está entregando al Hijo allí, no le está entregando a nuestro Señor Jesucristo un equipo de 12 hombres intachables, de las mejores notas de la escuela rabínica, los más letrados, los más perfectos, los más santos. No, el Señor, el Padre, le entrega al Hijo un equipo de trabajo de hombres imperfectos, con errores y con horrores. Esto te debería alentar, hermano. Si nota, el mismo Padre le entrega al Hijo un equipo de trabajo. El Hijo le hubiera podido decir, no, Señor, entrégame a otros como más perfectos. ¿Por qué me entregaste ese Pedro que, ay, Dios mío, me está sacando canas? No, ¿por qué me entregas ese Juan que es iracundo, que es consanguíneo,
que cualquier cosita inmediatamente se prende, es un fosforito. ¿Cómo así que inmediatamente no nos dejan pasar por Samaria? Inmediatamente dice, Señor, manda que del cielo descienda fuego y los consuma a todos. Mire qué equipo de trabajo. ¿Por qué me mandas a ese Tomás? ¿Por qué me entregas a ese Tomás que no quiere creer? El Señor no se puso a hacerle reclamos al Padre. Simplemente dice, bueno, esto fue lo que me dio el Padre, esto es lo que hay, pues con ellos voy a trabajar. Oiga, qué tremendo que el Señor no nos escoge por lo buenos que seamos, por lo perfectos que seamos, porque es que no se trata de nosotros, se trata del Padre que lleva su obra tremenda, un Padre humano, divino, un amo divino, obrando a través de siervos humanos, imperfectos como usted y como yo. Es lo que está buscando. El Señor no está buscando perfectos ni los más capaces. El Señor busca personas comunes y corrientes, que están llenas de miedos, que están llenas de incertidumbre, como estos discípulos, que están asustados y el ministerio que me espera. A esos está buscando el Señor. Esos son los candidatos que el Señor está buscando, porque no se trata de ellos, sino de lo que el Señor va a hacer a través de ellos. Y el Señor está más interesado en el siervo, más que en el mismo servicio que el siervo pueda llevar a cabo. Ay, tremendo eso, tremendo eso. Entonces mire que el Señor está diciendo, dentro de ese equipo de trabajo, dentro de esos 12 que tú me has entregado, son imperfectos. Pero hay uno, dice el mismo Señor, dice, ninguno de ellos se perdió, yo los guardé, sino se perdió solamente el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. ¿Sí ve? Así que él está hablando en cuanto a Judas. Se le menciona como el hijo de perdición. Y el mismo Señor Jesucristo dice para que se cumpliera la escritura. Pero sin embargo, leamos aquí en el Salmo, yo encontré por aquí en el Salmo 55 algo que hace referencia, posiblemente no esté hablando del Salmo 55 de Judas, pero tiene mucho que ver con el carácter de Judas y con la relación que Judas tenía con Jesús. Mire lo que dice Salmo 55, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sí nota? Entonces ese era Judas. Judas estuvo con Jesús. Judas fue partícipe de los milagros de Jesús. Judas fue el hombre que llevaba la bolsa allí de la economía del ministerio de Jesús. Fue el administrador de la parte económica. Es decir, Judas fue un hombre que estuvo con ellos y entre ellos. Sin embargo, el mismo Señor dice, este se perdió. Este se perdió porque las escrituras ya decían que este se iba a perder, pero aquí hay una claridad, porque yo dije en un momento que el Señor, que hay cosas incomprensibles, porque el Señor escoge un equipo de 12, pero sin embargo 12 imperfectos, pero que también les da la capacidad de elegir como la tuvo Judas. El libre albedrío lo tuvo Judas, es decir, Judas, ya estaba escrito que Judas tendría que entregar al Hijo de Dios, entregarlo a la muerte, traicionarlo. Pero Judas tenía también la capacidad de arrepentirse. Si Judas se hubiese arrepentido, se hubiese salvado. El Señor le dio varias oportunidades y lo encontramos en capítulos anteriores, donde el Señor mismo lo llama inclusive amigo mío. Donde el Señor al primero que le lava los pies es a él. Donde el Señor cuando van a participar del pan, ¿se acuerda que hablábamos de que mojar un pedazo de pan y dárselo a una persona era dar a entender que era el invitado especial de esa reunión? Y eso hace el Señor con Judas, es decir, le está botando puntos, por decirlo de alguna manera, le está dando puntaditas para que Judas reaccione y diga, uy Señor, y mire todo lo que hace el Señor, mire cómo en el concepto que me tiene el Señor, y yo sin embargo lo voy a entregar, pero ya no hay cómo devolver el tiempo, ya no hay reversa, pero sin embargo me voy a arrepentir. Y eso fue lo que Judas no quiso hacer, por eso se perdió. No porque hubiera estado escrito, porque algunos dicen, es que ya Judas estaba escrito así que tenía que perderse. No, señor. Estaba escrito sí que Judas sería quien lo entregaría, pero también él tenía la capacidad de arrepentirse y se hubiera arrepentido. Pero pudo más su orgullo, pudo más su avaricia, pudieron más sus argumentos y definitivamente terminó suicidándose. ¡Qué tremendo! Versículo 13 y 14 dice,
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que la palabra de Dios pues causa problemas en el mundo actual. La Biblia es el libro más revolucionario del mundo. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. El libro más revolucionario del mundo se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y es que esos cristianos se vuelven locos por leer Biblia. No, loco está el mundo por no leerla. Es decir, es revolucionario enseñar. Para el mundo es revolucionario enseñar que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Esto el mundo no lo puede entender. Solo Cristo nos puede salvar. Es revolucionario enseñarle al mundo que no podemos mejorar este mundo. Solo Cristo lo puede hacer. Es revolucionario enseñar que el mundo no quiere oírlo. Aunque hay mucha gente bien intencionada que intenta acabar con la corrupción del mundo, pero no lo han podido hacer. No lo han podido hacer porque el problema del mal, óigame bien, radica en el corazón de los seres humanos. Ahí es donde está el problema del ser humano. Y mientras el ser humano no le permita a Cristo venir al corazón, no podremos ver cambios en nuestro mundo. Entonces para el mundo es imposible. El mundo quiere hacer miles de cosas para cambiar el mundo, pero el mundo no lo podrá cambiar nadie, solamente Cristo lo podrá cambiar. Entonces para el mundo esto es irracional. Por eso el mundo, este sistema del mundo, aborrece a todo lo que tenga que ver con la Biblia. Lo aborrece porque va en contravía a las directrices del mundo. Mire lo que dice acá en el versículo 15. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el versículo 16. Mire lo que dice esta expresión. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nueva Traducción Viviente dice este mismo versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Sí nota? Y traducción en lenguaje actual habla un poquito más abierto. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de quién? De Satanás. Es más explícito. Mire el enemigo que tenemos aquí. Estamos pisando terreno enemigo, mi querido. Nuevamente vemos que nuestro Señor Jesucristo no oró que sus discípulos fueran quitados del mundo. No está pidiendo que los quite. Dice, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. No dice, Señor, guarda a mis hijitos, mételos en una empresa donde todos sean cristianos, que vivan en un conjunto residencial donde todos sean cristianos. No, el Señor está diciendo, no ruego que los quites del mundo, de este sistema, sino que los guardes del mal. ¿Sí notan lo que está hablando Jesús? Sus discípulos deberían cumplir la voluntad del Señor y llevar a cabo su propósito aquí en el mundo. ¿Sí nota? Así que en el versículo 17, avanzando, dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar significa poner aparte, es decir, apartar o consagrar para un determinado propósito. Es apartar de para. Los discípulos de Jesús no pertenecen a este sistema del mundo, han sido apartados de él. Los discípulos han sido apartados por la palabra de Dios y para la palabra de Dios. ¿Cómo así? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ellos fueron apartados por las palabras que el Señor les entregó que venían del Padre, pero también fueron apartados para la palabra. Por ejemplo, ellos recibieron las palabras de Jesús y las creyeron, como bien hemos leído en los versículos anteriores, pero fueron también apartados para la palabra. Por ejemplo, Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Juan, quien está escribiendo este Evangelio, también fue discípulo de Jesús. Juan escribió las cartas que encontramos como primera, segunda y tercera de Juan. Y Juan escribió también el libro de Apocalipsis. También encontramos otro de los discípulos que escribió también la palabra, Pedro. Entonces, ¿sí ve? Ellos fueron santificados por la palabra, pero fueron santificados para la palabra también. Y esa palabra pues revela el sentir de Dios. Al estudiar la palabra, los discípulos y el creyente
es guiado. Cuando usted y yo estudiamos palabra, somos guiados a apartarnos para dedicarnos a un servicio particular para el Señor. Y todos nosotros podemos servir, como dije hace un momento, todos nosotros podemos servir a Dios en la medida que vamos conociendo su palabra y la vamos obedeciendo. Y los versículos finales dicen: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oigan esto: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que sus discípulos, los discípulos de Jesús, y para nosotros también por supuesto, fueron llamados a la salvación. Fueron llamados a estar apartados del mundo. Fueron llamados a todo eso y es muy válido. Pero ¿por qué Jesús ora por ellos también al final de la oración que hace por ellos? Ora por ellos porque no fueron solamente llamados a la salvación, sino ora por ellos porque fueron también llamados a la misión. Y los 4 evangelistas nos relatan ese llamado. Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos, a pesar de que Marcos, este evangelista, no estuvo con Jesús, no estuvo dentro de los 12, sin embargo Marcos también escribe. Marcos posiblemente recibió la información de Pedro, y Marcos escribe también acerca de la misión que los discípulos tenían. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, o le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas, otro evangelista que escribe aquí. Sin embargo, Lucas tampoco estuvo con Jesús en su equipo, pero se cree que de pronto Lucas recibió la información de primera mano de la mamá de Jesús, es decir, de María, muy posiblemente. Y Lucas escribe también acerca de la misión que tienen los discípulos en el capítulo 24. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, y en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos, los discípulos, de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Este es el colofón de Hechos capítulo 1. Este es el colofón. Aquí empata este versículo 49 de Lucas 24 con Hechos capítulo 1, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el evangelista Juan, quien escribe este evangelio, también dejó un testimonio de ese llamado a la misión de los discípulos. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Así que mire, ¿sí ve? Los discípulos fueron llamados a la misión.
nosotros también hemos sido enviados al mundo, a un mundo que nos aborrece. Somos enviados a servirle a este mundo que nos aborrece y a predicarle y a hacerle testigo a este mundo que nos aborrece. Él se apartó para identificarse con nosotros. Él vino del cielo y se hizo humano. Y nosotros debemos ahora estar identificados con Él y testificando de Cristo en este mundo que nos aborrece. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Señor, te damos gloria, Padre amado. Gracias por orar por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú orando por los discípulos fuiste claro. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos tienen una misión en el mundo y la misión que tienen es testificar de mí. Señor, eso también opera para nosotros la iglesia. Eso también opera para cada uno de nosotros, Señor. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, porque estamos aquí puestos con una misión. No estamos puestos aquí en la tierra de adorno, de decoro en la tierra, ni para decorar la cuadra donde vivimos, donde tenemos nuestra iglesia. Estamos puestos, Señor, con una misión y es para testificar de ti. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a creerte, Padre amado, como estos recibieron las palabras tuyas y las creyeron y las recibieron y las aceptaron, Padre amado. Ayúdanos a recibir tus palabras, a creerlas y también, Padre amado, en obediencia, Señor, Dios de la gloria y en la actitud de obediencia, Padre amado, en darte a entender que verdaderamente hemos recibido tus palabras. Que no es simplemente un mensaje, Padre amado, que llega a nuestra mente para informarnos acerca de Cristo, sino que, bendito Señor de la gloria, con nuestra obediencia evidenciemos, bendito Señor, que verdaderamente te hemos creído. Que estamos cumpliendo el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Así como tú hablaste de los discípulos, los he enviado. Así como yo he sido enviado, ahora yo los envío a ellos. Señor Dios de la gloria, que podamos, Señor Dios de los cielos, ser útiles en tus manos aquí en este mundo, mientras estemos en este mundo. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, y a ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Se ha ido el tiempo. Recuerde que mañana domingo tendremos nuestros 2 servicios en nuestro templo, y a las 9 de la mañana transmisión por Facebook Live para quienes no puedan asistir a este lugar. Bendiciones, mis amados, un feliz fin de semana. La gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Bendiciones, chao.